Bueno, buenos días. A mí me correspondió hacer la introducción. Esta introducción está dividida en dos secciones. Vamos a ver dones, ministerios y operaciones. Vamos a tratar de entrar en lo que la palabra de Dios nos dice acerca de eso. Tal vez una de las cosas que más podemos haber escuchado o hablado o conocido es acerca de los dones. Es como muy común hablar de dones, pero es importante que sepamos qué es lo que la Biblia nos dice acerca de eso. ¿Qué es un don? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es una operación? ¿Por qué la Biblia habla de eso? Porque la Biblia nos muestra acerca de estas cosas. Estos conceptos son bien importantes para que nosotros sepamos cómo es que Dios actúa, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha diseñado para la iglesia. Y esto está enfocado a los creyentes, a los verdaderos creyentes, a los que han nacido de nuevo, a los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Y para eso nos vamos a trazar dos objetivos muy básicos. El primero es que seamos fundamentados en los principios bíblicos, porque yo creo que todo lo que vamos a ver hoy durante el día tiene que ver con esto. Debe tener un fundamento, debe tener una base, y la base es la palabra de Dios, no puede ser otra. Además también que al final del día todos seamos motivados, todos seamos estimulados. Y cuando hablo de todos, a todos los miembros del cuerpo de Cristo, para que nuestras vidas sean alineadas con ese propósito que Dios tiene para cada uno en beneficio de la iglesia del Señor y para la gloria de su nombre. No puede haber ningún otro objetivo, no puede haber otra razón por la cual nosotros deseemos servir, deseemos ser útiles, sino que haya ese don, sepamos para qué, por qué nos fue dado, quién nos lo da y cómo es que ese don es efectivo en medio de la iglesia. Por eso es que es necesario hablar de dones, ministerios y operaciones. Y ya vamos a ver la importancia de esto. Vamos a ver cuán necesario es que nosotros entendamos en primer lugar de qué hablamos, por qué lo decimos. Y no, ni siquiera por qué lo decimos, por qué Dios habla en esos términos. Entonces, vamos a ver simplemente tres cosas. La primera, unas generalidades. Y esas generalidades nos van a ayudar para el resto. Y también un fundamento doctrinal. Y lo tercero, el aspecto práctico de lo que tiene que ver con dones, ministerios y operaciones. Vamos a empezar por el principio. Todo tiene un principio y hay un orden que Dios estableció, y ese orden para esos dones, esos ministerios y esas operaciones están en un versículo, en una porción, 1 Corintios 12. El apóstol Pablo nos habla de qué es dones, de qué son operaciones, de qué son ministerios. ¿Qué es un don? ¿Es como tipo regalo o es como algo para fortaleza, como para decir, no, yo tengo el don? Vamos a ver qué es un ministerio o qué son los ministerios. ¿Es algo como esto, tipo corbata, saco, tipo pastor, o más bien tipo corbatín, con chaleco y el derecho a una bandeja en la mano? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra respecto a eso? ¿Y qué es una operación? ¿Es algo tipo iniciativa propia, simplemente correr? ¿O es algo así como tipo guante, lo llamo yo? Y ya vamos a ver por qué hablamos en esos términos. Entonces, al finalizar, vamos a diferenciar o vamos a establecer por la misma palabra qué es cada cosa. Entonces vamos a ver las generalidades. Para entrar en materia vamos a ir a 1 Corintios 12, versículos 4
al 6. Allí vemos cómo la palabra habla en esos términos de dones, ministerios y operaciones. Todo lo que vamos a hablar está girando o va a girar alrededor de estos versículos. Son 3 versículos, pero que tienen una instrucción muy profunda y que están dentro de unos capítulos en donde Pablo, después de que habla de la cena del Señor, entra en la parte práctica de la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Y los capítulos 12, 13 y 14 forman un conjunto de enseñanzas con respecto a cómo Dios ha establecido y diseñado que funcione su iglesia, su cuerpo. 1 Corintios 12, versículo 4 al 6 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Vamos a mirar esas 3 cosas, pero vamos a notar algo que, así como la Biblia nos está mostrando aquí, el Señor en su palabra, que habla de dones, ministerios y operaciones, esos dones, ministerios y operaciones están relacionados directamente con el Espíritu, el Señor y Dios. Pero observemos bien, los dones están relacionados ¿con quién? Con el Espíritu. Los ministerios directamente con el Señor. Y las operaciones con Dios. Esto es fundamental. Este es el principio. Y este es el por qué, el para qué y el cómo. Es que esto se puede hacer práctico, efectivo, real, constante, en medio de la iglesia local, en medio del cuerpo de Cristo. Así Dios diseñó, así Dios estableció que fuera. Esto es algo supremamente básico, pero asimismo importante. Por esa razón debemos empezar por entender, antes de entrar en esa relación que está ahí en 1 Corintios 12, qué es un don, entender qué quiere decir bíblicamente el don. El don simplemente es una operación de la gracia en favor de Dios. Es una dotación de gracia cuyo propósito es edificar la iglesia. Siempre que haya un don, el propósito es la edificación de la asamblea, de los hermanos, de los creyentes. Eso es lo que Dios persigue cuando da un don. No es para echarnos viento, no es para decir yo sí, yo sé, yo hago esto, yo hago lo otro. Y esto le corresponde, o lo hace, o lo establece, o lo da, o lo proporciona el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un ministerio? El ministerio no es otra cosa que el servicio activo realizado de manera voluntaria, en una actitud voluntaria, no impuesta, no porque me toca, no porque tengo que, no porque no tengo nada más que hacer, no porque me gusta, sino que es un servicio al Señor, dado por el Señor, asignado por el Señor. Y un ministerio, una operación. La operación como tal es una dotación de energía. Es el poder de Dios manifiesto y real en cada uno de los que son miembros del cuerpo de Cristo. Y esto lo vamos a ver en la medida en que vamos avanzando. Y esto es algo dado por Dios.
algo suministrado por Dios. Esto lo vemos en el apóstol Pablo. Él lo repite, él lo enseña, él lo vivió de esa manera, él lo expresó, él fue fiel testimonio de eso, y eso lo vamos a ver. Pero entonces aquí hay algo que es bien importante. Recordemos, los dones están relacionados directamente con el Espíritu Santo, los ministerios con el Señor, las operaciones con Dios. Esto le da importancia, esto es lo que le da importancia. Tiene que ver con el Espíritu Santo, con el Señor y con Dios. Eso quiere decir, el Espíritu suministra dones, el Señor asigna ministerios y Dios lleva a cabo las operaciones. Si recordamos ahí en 1 Corintios 12, versículo 6, dice, hay diversidad de operaciones. Y Pablo continúa diciendo, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos. Esto es, vuelvo y digo, la parte más importante, diría yo, de todo lo demás. Estamos hablando de lo que el Espíritu Santo hace, lo que el Señor hace y lo que Dios hace en medio de su iglesia. Recordemos que son tres personas distintas, pero los tres son uno. El Espíritu Santo, el Señor y Dios son uno. Y aquí se ven los tres actuando, pero los tres trabajando en armonía. Los tres como ese Dios que es tres personas distintas, pero con un propósito, con un pensamiento, con un plan, y haciendo cada una de las cosas en la iglesia de tal forma que ninguno de los tres hace algo que vaya en contra de los otros dos, sino que los tres se ven actuando en completa, en perfecta comunión y armonía, tal como ha sido desde el principio de la creación, tal como se ve a lo largo de las Escrituras. La iglesia no es la excepción. En la iglesia el Dios Trino actúa, el Dios Trino se hace presente, el Dios Trino es el que tiene la preeminencia, el que se revela, se manifiesta y hace todas las cosas. Y como dije al principio, esto está dirigido a los miembros del cuerpo de Cristo, a los que son parte de ese cuerpo. Es la Trinidad, es la gloria de Dios, es el poder de Dios, es Él mismo haciéndolo. Podemos decir entonces que la edificación de la iglesia es posible cuando el Espíritu Santo hace apto a cada miembro del cuerpo. ¿Para qué? Para realizar las tareas que el Señor soberanamente asigna a cada uno. Tareas que se pueden llevar a cabo únicamente con la intervención directa de la energía o la potencia de Dios, la cual Él comunica a todos los miembros por igual. Todos los miembros por igual. No hay ninguno que no pueda experimentar esa potencia de Dios, ese poder de Dios, esa guía de Él, ese actuar de Él. Todos reciben exactamente lo mismo. Todos los miembros del cuerpo reciben un don. Todos los miembros del cuerpo tienen una tarea y todos experimentan, tienen la provisión de Dios obrando en cada uno de ellos. Esto es básicamente lo que está diciendo allí. La Trinidad viene a ser la fuente, viene a ser quien hace cada una de las cosas. ¿Quién ha experimentado la fuerza? ¿Alguien ha estado frente a un río y se ha metido al río y empieza a experimentar la fuerza del agua? Usted puede pensar que es muy buen nadador, usted puede decir, no, es que yo tengo experiencia, tengo buena capacidad pulmonar, tengo buenos músculos, y usted ve un río grande y tan solo introduzca su pie en medio de la corriente a ver qué le pasa. Usted puede sostenerse,
Usted puede contra esa corriente, por más fuerza que usted tenga, los más experimentados pueden quedar ahogados dentro de esa corriente. El Señor, cuando habló en Juan 7, 37 y 38, dijo: sí, pero en el último y gran día de la fiesta el Señor se puso en pie y alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué le pasa? De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Eso habla de poder. Eso habla de una fuerza que no es propia. Eso habla de algo que es sobrenatural. Y en la 1 Corintios 12 podemos ver claramente que el Espíritu Santo es el único que capacita los miembros del cuerpo. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que construyera un tabernáculo? Y él escogió a 2 personas y le dijo a Moisés: he puesto en 2 mi espíritu y le he dado la capacidad a ellos para que hagan todo diseño, todo arte. Eso está en Éxodo 31. Dijo: he puesto sobre ellos la capacidad, les he dado de mi espíritu, les he dotado. Es Dios el que da para diseñar, para cualquier cosa. En ese momento era algo que Dios quería que se hiciera, un diseño que Él había establecido, algo que Él quería que se hiciera como un lugar donde Él pudiera morar en medio del pueblo. Y era de acuerdo al pensamiento de Dios. Por eso Dios escogió a 2 para darles esa capacidad, que diseñaran las cosas como Dios quería. Y por eso los detalles del tabernáculo hablan mucho de Cristo. Los colores, las formas. El tabernáculo es una figura de la iglesia también. Y cuando Dios quiere que la iglesia funcione, o como Dios quiere que la iglesia funcione, Él es el que da la capacidad por medio de su Espíritu. El Espíritu es el único que da esa capacidad para actuar en medio de la iglesia. El Señor es el único que asigna las tareas. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en el camino, Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le preguntó, Saulo en ese momento, ¿qué le preguntó? Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, como que Pablo recibió una revelación: tú eres el Señor, tú eres el que sabes. Aquí estoy, ¿qué quieres? Y esa debe ser la pregunta de todos nosotros: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me diste para hacer? ¿Cuál es tu propósito? Porque es el Señor el que da esa orden. Y nadie más que Dios es quien produce el querer y el hacer, y quien actúa poderosamente en cada miembro del cuerpo para que se cumpla su voluntad en medio de la iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es el pensamiento, el misterio escondido desde los siglos en Dios. La iglesia la pensó Dios, la iglesia la creó Dios, la iglesia la hace funcionar Dios. La iglesia es de Él, no es nuestra. Y por eso es que en Filipenses 2:13 dice: Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Si usted quiere servir, es Dios quien le da ese querer. Si usted sirve, es Dios quien hace que usted sirva. En todos los casos, para que un ministerio sea eficaz y para la gloria de Dios, la única participación que tiene el hombre en la edificación del cuerpo es la de ser simplemente un miembro que ha sido capacitado y es controlado por el Espíritu Santo bajo las órdenes y autoridad del Señor para la tarea que Él le asigne, y quien ha sido puesto en el cuerpo por Dios y es impulsado a realizarla por su potencia, con su potencia y por su potencia.
Por eso ninguna obra, estrategia o sabiduría humana tiene lugar en la iglesia de Dios. Toda la obra es del Dios Trino, y por eso la gloria es suya y solo suya. Por eso cada uno de nosotros no debe buscar estas cosas, debe empezar a reconocer que esto ya es una realidad para todo el que hace parte del cuerpo de Cristo. No hay que buscar los dones, el Espíritu ya los da, vienen con el Espíritu. No hay que buscar las tareas en términos de voy a mirar a ver qué tengo que hacer, es preguntarle al Señor, porque Él ya sabe y Él quiere que yo haga algo específico, y el poder para hacerlo lo da el mismo Dios. No se trata de mí, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me parece, en lo que me siento bien, donde yo quiero hacerlo, a la hora que quiera hacerlo. No, es todo lo contrario. Es qué piensa Él, qué quiere Él, qué me dio Él para hacer, a dónde quiere que lo haga y cuándo. Por eso esto es supremamente básico e importante. Entonces, volvemos a la porción que tenemos como base, como lema, alrededor del cual estamos hablando todo esto. ¿Qué palabra se repite allí? Hay una palabra que se repite, una palabra que es muy conocida, que es muy nombrada el día de hoy en nuestros tiempos: la diversidad. La Biblia habla de diversidad, pero ¿de qué tipo de diversidad habla? Si notamos, esa diversidad, volvemos al tema, tiene que ver con la iglesia. Esa diversidad tiene que ver con que es la elección de Dios de dar a su pueblo su provisión abundante de gracia, para que por medio de los que hacen parte de Él, parte del cuerpo, esa gracia se extienda a los demás y su gloria, la gloria de Dios, se refleje al mundo a través de su iglesia. La diversidad de ministerios, la diversidad de operaciones y la diversidad de dones, de ministerios y de operaciones tiene que ver con Dios, con su gloria y con su voluntad. Primera de Juan 4:17, ¿qué dice? Es un versículo que es conocido para muchos de nosotros y es una expresión que aplica, se relaciona muy bien con esto que estamos viendo acá. Ahí al final de ese versículo dice: pues como Él es, ¿qué? Así somos nosotros en este mundo. Como Él es, está hablando del Señor. Así que nosotros somos llamados a ser el reflejo de Cristo, pero no solamente el reflejo de Cristo de manera individual, como iglesia. Es algo muy interesante como en Efesios, por ejemplo, Pablo habla que de ambos pueblos, hablando de judíos y gentiles, dice que hizo uno solo, un solo y nuevo hombre. Ahí no habla de cuerpo, iglesia, sino la expresión un solo y nuevo hombre. No recuerdo encontrarla en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Un solo y nuevo hombre. Y ese solo y nuevo hombre tiene que ver con Cristo, con la gloria de Cristo, con que es Cristo el objetivo de la iglesia, porque la iglesia viene siendo la esposa de Cristo, y la esposa de Cristo ama a Cristo, quiere a Cristo, busca a Cristo, conoce a Cristo, espera a Cristo, anhela a Cristo. Ahora, hasta ahora lo que estamos viendo es Dios mismo es la fuente de todo. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas proceden de Dios el Padre, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. De Dios proceden todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de esa diversidad, está hablando y tiene referencia con que su provisión es abundante.
abundante. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esa es la naturaleza de Dios. Y en Juan 3:34 dice: el mismo Señor Dios no da el Espíritu por medida. No lo da por partes, no lo da cuentagotas. Por eso el Señor dijo: de su interior. Y eso habla de poder, eso habla de fuerza, eso habla de empuje, de actividad. Eso no habla de pereza, desgano, desánimo. Por el contrario, cuando el Espíritu llega, cuando el Espíritu es dado, cuando Dios se manifiesta, no es la fuerza humana, no es la fuerza o la inteligencia humana, es la inteligencia de Dios, es el corazón de Dios, es el pensamiento de Dios, es el plan de Dios, es el poder de Dios. Y tercero, ojo con esto, cada uno de los miembros del cuerpo son miembros ¿qué? Así como los soldados, ¿no? Miembro activo de las fuerzas militares. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted es miembro activo del cuerpo de Cristo. Activo. Primera de Pedro 4:10, que es un versículo relacionado, paralelo a Primera de Corintios 12. Dice: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo, ejercítelo. Pregunta: ¿hay alguno hasta ahora, como lo estamos viendo, que no haya recibido un don si es miembro del cuerpo de Cristo? Entonces es como si el Señor está diciendo: pues usted ya sabe que usted tiene un don, entonces que la camisa le haga bomba. Eso, póngase trucha, párese de la silla, deje de estar ahí esperando que otros hagan por usted. No, usted también tiene una parte, usted también es parte de. Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted es o hace parte de eso. Ahora, en 1 Corintios 12, donde estamos, de los versículos 11 al 13, hay varias cosas que ver. Vamos a ver en estos 2 minutos que alcanzamos a ver, que ya me están acosando. Entonces, notemos algo. 1 Corintios 12, versículos 11 al 13. Miren lo que dice: pero todas las cosas. Si notamos en los versículos que estamos leyendo, y aquí otra vez el énfasis habla de todas las cosas en lo que se refiere al ministerio, al servicio, a la iglesia. Todas las cosas son de Él. Aquí está diciendo: pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Después de que habla de las manifestaciones del Espíritu, pero aquí dice: todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esa expresión, como Él quiere, indica Él sabe lo que da, a quién se lo da y por qué se lo da. Ahí no cabe el hecho de es que esto a mí no me gusta, es que no, yo quisiera otra cosa. No, el Espíritu es soberano y le dio a usted algo para que usted vaya y lo haga. Se lo dio. También el Espíritu, solo Él hace realidad la unidad del cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y con esto ya termino, para que no me miren feo los del reloj. Versículo 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Todos bautizados en un solo cuerpo.
siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los que son miembros del cuerpo de Cristo son un solo cuerpo, llamados a vivir, a actuar, a pensar, a hacer las cosas como un solo cuerpo, no como islas, no como ruedas sueltas, no como a mí. Usted hágalo como usted le parece, hermano, que yo lo hago como a mí, y si no nos encontramos no importa. No, sí, Dios quiere por su espíritu que se refleje la armonía en el desarrollo de su iglesia, en el desarrollo de las tareas, en el ejercicio de los dones. Armonía, complemento, apoyo mutuo. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, porque fuimos unidos en un solo cuerpo, y en la práctica se trata de vivir así. No es allá usted, aquí yo, haga lo que a usted le parezca, que yo hago lo que a mí me parece. Eso no aplica en la iglesia. Somos un cuerpo, todos bebimos del mismo espíritu. Y ahora en la segunda parte vamos a ver cómo hacemos para ver todo lo que nos hace falta, pero por ahora vamos a dejar allí.